FMCB 97.3 FMCB. Transmite FMCB en 97.3 MHz desde sus estudios ubicados en Jujuy 285, Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. FMCB. Dame de tu mano todo lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Seguimos en esta mañana, te cuento que a ver, se está actualizando el Servicio Meteorológico Nacional. Calorcito, nos miente el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Te diste cuenta? En el día de ayer, Dios mío, estuvo pesadísimo. 22 grados 6 la temperatura. La humedad del 83%, la presión atmosférica 1013.8 hectopascales, el viento está soplando en el sector norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 12 kilómetros. Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos una máxima de 31 grados. Yo ya no le creo, es más, ya no creo a nadie. Estoy complicadísimo. Así que la voy llevando. Entre las piernas, pero bueno. Tantas rosas crecen sandías, si esperas coches pasan tranvías. Escuchamos al Negro Herrada haciendo dedos. ¿Cuántas cosas quiere decir con este candombe el Negro? Un temita de allá de los 70. ¿Cuándo sanará? Por este tema que vos lo bailabas, decías, mira qué lindo, cómo estos suenan los tamborcitos. A Negro Rada lo tenían recagando en Uruguay. Yo sé que tú me dirás. Y claro que me dirá, y acá lo tenemos al amigazo, Hay gente que te estaba esperando. Sí. Vamos a ver, ahí estamos. Sí, ahí estamos, seguro. Me alegro. Fabricio Rodríguez, el profesor Fabricio Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Dani? Muy bien. Y todos los que están del otro lado también escuchando. Y mejor si esperar. Vamos a ver si cumplimos las expectativas. ¿Será? No lo sé. A ver, che. Que no me estaría funcionando ese micrófono. Lo cambiamos si querés. Dale. Lo cambiamos, lo ponemos. ¿Te A ver. ¿Te anda? Perfecto. Perfecto, dale. Dale, ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora Buenos sí. días, Dani, y a toda la gente. Ahí estamos. Y faltaba ecualizar el otro. Ahí está. Fabricio, precandidato. Precandidato a concejal. Anunciá. Precandidato a concejal por el Frente de Izquierda Unida, con mi partido, el PTS, como siempre dando las peleas acá en Villa Constitución, en la región. Y esperando hacer una buena campaña, pero sobre todo tratando de hablar de una agenda de la que los otros no hablan, que eso me parece que es lo que nos distingue a nosotros. Por favor, no me traiga problemas. Problemas donde está la izquierda parece que siempre hay. No sé por qué. Quizás porque somos consecuentes. Y donde hay un micrófono picante también. Sí. Pero bueno, siempre momento sirve momento para hacer docencia, Fabricio. Yo voy a decir algo. Esta semana comenzamos con este nuevo ciclo y los que me siguen saben perfectamente qué opino de Fabricio. Más allá de que coincidimos en muchas cosas y también no coincidimos en otras tantas. Qué bueno sería que tengas tu banca en el Consejo Deliberante. La verdad que sería un cambio muy importante para Villa Constitución, sobre todo, porque se mostraría otra forma que tenemos de hacer política, otras formas que tenemos de llevar una reflexión, sobre todo hacia la comunidad que en este momento, con tanto descontento, con tanta crisis, ha perdido muchísimo la confianza. Y creo que sería una buena oportunidad para retomar eso, para que haya un verdadero cambio y también para que muchos se sientan partícipes con la interpelación que solemos hacer y con el acompañamiento que es ida y vuelta, que es dialéctico, porque también estamos en las calles con un montón de sectores que la pelean y por el otro lado también nos retribuimos de todo lo que encontramos en la sociedad. Esta ya se largó la carrera, ¿no? De las precandidaturas.
Las PASO están acá, a la vuelta de la esquina, en la provincia de Santa Fe. Y vamos a empezar, vos sabés que acá están todos los tiempos. Estamos tranquilos para charlar, a nadie lo apuramos, y está bueno construir algo bueno desde este nidito chiquito de la comunicación. ¿Qué estás viendo? Vamos a arrancar a nivel nacional. Bien. Lo primero que veo es la foto que subieron Jorge Macri y Patricia Bullrich, donde por ejemplo tenemos una situación. Hice un ejercicio el otro día en clase en la escuela, que les había preguntado qué se habían quedado con lo del miércoles, y me decían de que habían dado vuelta autos y prendido fuego un montón de espacio. Y yo le decía, ¿y los jubilados? Y estuvo muy bueno porque se empieza el intercambio. A mí me pasó con una persona grande, y charlando así, y me dijo lo mismo. Barra bravas, sí. Y prendieron fuego un par de ¿Qué le bellas. pagaron a los barra bravas? Sí. Bueno, y es muy interesante porque ahí lo que podemos charlar o lo que podemos discutir es el rol que tienen los medios de comunicación. Estamos hablando de los grandes monopolios, ¿no? Estamos hablando de Clarín, de La Nación Más, A24. Vos sabés que es necesario aclarar eso. No, Cuando sí. se habla de los medios de comunicación. No, por eso lo aclaro, porque hay gente que, viste, estamos acostumbrados, tenemos por naturaleza generalizar. no, hay una realidad. Infobae tiene un electorado de 46.7 millones de personas, o sea, que entran diariamente, o sea, una cosa extraordinaria. En el último registro que se hizo es el que va puntero. Y para tener una idea de las cosas que decimos nosotros desde la izquierda diario está en el número 15 nacionalmente, con aproximadamente 300 millones de personas. Vamos a algo más grave. Para mí, mucho más grave. Porque vos decís, Infobae, vos sabés hacia dónde se dirigen, son parte del poder. Clarín, La Nación, Infobae, son parte del poder. Son grandes grupos que tienen televisión y entre otras cosas. Y hoy está, aunque hoy la mayoría de la gente descubre los streaming, los canales de streaming, esto viene hace rato. Nosotros aquí hace rato que estamos tratando, con lo poquito que tenemos, con las poquitas herramientas, entrar en ese mundillo. Pero ver a canales de streaming que están desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde hablando sobre interlocutores, a ver quién coge más, tienen 47K de vistas. Sí, yo creo que eso es, o sea... Y vamos a lo cultural, ¿no? Más allá de... sonó fuerte, bueno. Sí, es compleja, porque yo también opino lo mismo. De hecho, ya hace me acuerdo, nada que ver, pero hace un año atrás habíamos tenido una reunión con gente y justamente había planteado de que estos sectores que eran parte de la progresía y que disputaban esta... cuestión cultural, esta batalla cultural, se puede incluso mencionar con nombre y apellido. Por ejemplo, lo que es Blender, con Guille Aquino, que era muy crítico, que fue crítico en distintos momentos. Los programas terminaron siendo de las características que decís vos, y además incluso se ha derechizado con los otros programas que están dentro de esa plataforma. Recordá que hace un par de semanas lo habían despedido. Sí, por eso. Y después, bueno, tenemos otros programas como Olga, donde está, por ejemplo, Granados, que hay veces que tienen citas y cuestiones muy polémicas, que después, bueno, terminan en toda una rueda de Twitter. Son programas, no dejan de ser programas también que son sectoriales a ciertos sectores. Claro, y justamente son los sectores que venían siendo interpelados en los últimos años, que fueron los sectores que en otro momento han peleado por el matrimonio igualitario, que son sectores que en otro momento han peleado en la marea verde. Y esos sectores hoy, en esos programas de streaming, me parece que se los está confundiendo, se los banaliza para no ver la realidad que nosotros tenemos y enfrentarla con consecuencia. Yo creo que es una lógica esta, la de vaciar las calles para no dar la pelea que tenemos contra este monstruo que nos han dicho, por ejemplo, que
que se venía el fascismo. Yo creo que entonces la reflexión, lo que nosotros tenemos que pensar es si verdaderamente nosotros estamos a la altura en este momento de hacer una reflexión profunda de lo que significa los cambios radicales que se vienen, de las manos de las grandes patronales, de las manos de este gobierno, de toda la quita de derechos que venimos teniendo, los docentes, los jubilados, los trabajadores con la reforma laboral. Entonces me parece que en este momento no hay lugar para mirar para un costado o para ser tibio. Yo creo que hay que tomar partido. Primero de todo hay que tomar partido con nuestros viejos, con nuestras familias, que son los que más la están padeciendo, que son los que nos necesitan hoy en la Plaza del Centro acá a las 18:30 y en las plazas de todo el país como se están movilizando. Y este acompañamiento tiene que ser genuino. Discúlpame, te dejé de escuchar. A ver... Y este acompañamiento ahí está. Tiene que ser genuino, lo tenemos que sentir, porque lamentablemente con 283.000 pesos y un bono congelado de 70.000 pesos, vos no podés comprar la medicación, no podés comprar la alimentación que necesitas. La canasta está arriba de 1.400.000 hoy. Ni hablar de la que hace la Junta de ATE, que es opositora, que está arriba de 1.900.000. O sea, y son números escandalosos, porque yo, por ejemplo, pago de alquiler 300 lucas, y un jubilado cobra eso. Y si un jubilado tiene que pagar el alquiler, ¿cómo hace? Porque no hay muchos que se han podido tener su casa propia. Conozco incluso a muchos de esos. Y en otros lugares de nuestro país también pasa eso. Entonces, si vos me preguntás cómo ves hoy el macro, cómo ves la foto y el ejercicio que hice en la escuela, veo de que Jorge Macri y Patricia Bullrich y el gobierno de Milei cerraron 50 cuadras. O sea, yo creo que eso lo tiene que ver la gente, porque siempre el discurso que hacen estos grandes medios de comunicación, mirá, las 2 calles que te cortaron no te dejan ir a laburar y te cortan 50. Si ven el mapa es algo escandaloso, digamos, lo que está haciendo. Y son ese tipo de provocaciones que hacen para que después terminen tirando un tiro de frente a Pablo Grillo, reportero gráfico, que está peleando por su vida, o a la jubilada que le dieron un palazo solamente por decirle a los jubilados si pueden vivir con hambre. Asunto que tantos años los piquetes nos cortan las calles y el porteño que no entiende mucho por su naturaleza, por su historia, por sus vivencias, de cortar la calle. Una vez fui a ver un piquete en Desarrollo. Pasé, iba viajando y dije, yo voy a pasar por acá. La organización me tuve que correr de mi ruta. La gente que no conoce, Desarrollo está a cuadras del Obelisco. Una cuadra por una calle alternativa, los manifestantes, todos organizados, me indicaron por dónde tenía que ir y pasé. Sí, lo veo, porque obviamente yo, Dani, milito en un partido, bueno, la gente lo sabe, milito en un partido hace muchos años, tenemos la seguridad correspondiente, vamos todos juntos, dejamos pasar, eso es mentira, ¿viste? Cortamos la calle hasta que se atraviesa una movilización, se deja pasar y después así se sigue. Es. O sea, las veredas jamás las ocupamos si vamos por las calles, porque ahí si un comerciante suele quejarse. No, las ambulancias, lógico, que movilizan y entran. Pero además vamos del otro lado. Tenemos médicos. Vamos del otro lado. 2008. La 125. Sí. Autopista. Bullrich arriba de los tractores. Autopista. ¿No? El corte se realizaba organizado. Como lo hace la izquierda, lo hacía la derecha. Sí, tal cual. Y te detenías, te daban el panfletito, Cristina Yegua, todas esas cosas, y la gente seguía pasando. Los medios corporativos, los medios de comunicación corporativos, nunca dijeron... Te voy a poner otra. Sí. Cuando hubo el levantamiento policial en los últimos gobiernos, sí, donde estaban pidiéndole que les aumenten el sueldo, nadie le tiró a los policías. No estuvo la federal, no estuvo la gendarmería. ¿A dónde queremos llegar con Fabricio? Es la colonización del pensamiento. Yo el lunes, cuando comencé esta nueva temporada, dije,
ojo cuando uno dice tengo pensamiento propio, porque algo, poco o mucho, estamos atravesados por el discurso de los que siempre ganan. Lamentablemente, desde el sistema educativo, un día vamos a hablar de Mitre, ¿no? Sí, obvio. De Rivadavia vamos a hablar, sí, vamos a hablar. También de Roca, de los Roca, Martínez más de Oz, polémico. de los Martínez de Oz, también tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, y de hecho tenemos nuevos aniversarios del Villazo para citar a Martínez de Oz, y bueno, y el 24 de marzo ahora tenemos una cita de honor el lunes. No, sí, es así, digamos, la cuestión está en la... Por eso volvemos a los programas de streaming y volvemos a esta batalla cultural que se ha apropiado la palabra Milei, por ejemplo. Sí. Yo creo que la disputa está ahí, la disputa está en que nosotros podamos interpelar, que nosotros podamos discutir. Discutir no es algo malo. No. Etimológicamente viene de sacar una planta del suelo para ver las raíces cómo están y si puede crecer el cultivo correctamente para poder alimentarnos. ¿Se dan cuenta porque estaría bueno que ocupe una banca te pibe? O sea, lo que nos hacen, lo que nos hicieron es también tratar de buscar de que nos saquen esa palabra. No, que la mentira, discusión no me está va a mal. llevar de secretario a mí, ¿eh? No, mentira. No. Yo me quedo acá, estoy para retirarme. No, claramente. Pero estos son espacios que hay que aprovecharlos. Fabricio, vos disculpame que yo lo tomé, tengo una... Sí. Fabricio siempre le dije, es como mi hijo acá, en lo mediático, en los medios de comunicación, lo quiero un montón, sé la clase de persona que es, cómo se interesa realmente, más allá de que ocupe un espacio político partidario, sé que lo hace porque está, en la sangre está. Sí. Es así. Y esto de que hoy venía caminando acá y lo venía escuchando a Tenenbaum. Porque hay que escuchar de todo, ¿no? Sí, ni hablar. Hoy no lo escuché, pero a veces lo escucho. Bueno, y decía lo siguiente, ¿sabe de qué está cansada la gente? Que hoy los mismos de siempre abrazan causas justas que cuando estuvieron se alejaron. Y desde hace muchos años incluso son los mismos de siempre. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Sí, la gente entendió lo que dijo Tenenbaum, ¿no? Yo lo entendí al toque lo que dijo. No, sí. ¿Está harta la gente de eso? Mirá, ¿Nos llevó a esto? sí, yo creo que sí. Incluso, no creo que sí, no. Es así, o sea, hubo un descontento generalizado. Lo vimos en las últimas elecciones, digamos, en las que ganó Javier Milei. O sea, ¿cuál es la situación en la que, por ejemplo, no ha ganado Sergio Massa en ese balotaje? Venían de muchos años de desgaste, venían perdiendo electorados de votos, o sea, un gobierno de Alberto Fernández horrible. Horrible fue. No nos olvidemos que asumió diciendo de que iba a llenar la heladera, que iba a terminar con el patriarcado. El quiebre del gobierno, más allá de que atravesó una pandemia, porque todos quieren justificar sí, fue durísimo. Mañana se cumple un aniversario más del cierre de nuestro país por la pandemia. Lógico, fue duro. Pero el quiebre fue Vicentín. También fue Vicentín, sí. Para mí, ¿eh? No, fue obviamente. Y que incluso en ese entramado también entra Perotti, para pensarlo, digamos. Y bueno, y ahora vuelve a estar sobre la lupa también Vicentín, porque tiene a sus trabajadores que están cada vez más complicados. Pero bueno, también hay una cosa, que el electorado ha sido cada vez menor en términos de votos para la otra gran coalición de nuestro país. Desde el 2014, con la devaluación que hubo de un 5%, que hoy, viéndolo hoy con los números que estamos atravesando, parece menor, pero en ese momento era un chicotazo, hasta llegar a este lugar, hubo un descontento generalizado con la política en general. Y el electorado de Milei no es el 56%, que a mí me molesta mucho, los dirigentes sobre todo, que son los más despiertos, los dirigentes de acá de Villa Constitución, dirigentes de otros lugares del país, que dice, a este tipo lo votaron ustedes, señalando con el dedo, como si tendrían que tener el carnet del voto para ver si podemos o no pelear contra los jubilados. Ese 56% no está compuesto por una afiliación a todas las ideas de Milei, sino que ahí entra de todo. Entran los votos de Patricia Bullrich, entran los votos que se migraron de otros espacios porque están cansados de los electorados,
entran votos también de un desconcierto y un descontento. Del desinterés. Del desinterés, pero también de decir, bueno, si ya venimos pasándola mal, que venga este loquito a ver qué carajo pasa. Hoy estuve leyendo temprano, a las 6 de la mañana estaba leyendo, que me parece que, estoy haciendo memoria, creo que no lo guardé. Bueno, se me pasan cosas. Sí, sí. No lo guardé. Una encuesta cordobesa. Y quiero hacer memoria porque es una encuesta donde en Córdoba es una encuestadora que cuando hablan de encuesta la ponen en primera fila, ¿no? Y decía esta encuesta cordobesa que cómo va cayendo no solamente la imagen, lo que le creían y lo que no le creían, y si este gobierno iba a resolver algo. Los números todos negativos en Córdoba. Convengamos que Schiaretti está en la carrera, ¿no? Nuevamente en Córdoba. ¿Quién es la contra de Milei en Córdoba? Schiaretti, porque Schiaretti es antikirchnerista. No, sí, Y sí. Córdoba no solamente es antiperonista, sino es antikirchnerista fundamentalmente. Esta encuestadora hizo todo ese relevamiento muy interesante, y creo y estoy seguro que no lo guardé. No, pero está bien, sí, de hecho hay también lo de las encuestas, o sea... Viste que vos lo tenés en vamos la a- encuesta, por eso mencioné una encuestadora que es de primera línea. Claro, ¿no? que, Sí. Viste, las encuestas es según Son quién la hace. difíciles, vamos Tiene- a la escuela de Durán Barba, vamos Claro, a citar a alguien claro. de la derecha para Es quién poder la, pensar quién la hace y quién la situación. paga, ¿no? Claro. Obviamente son estudios de campo, los campos son reducidos muchas veces, van a ciertos sectores sociales. 60 años nunca me llamaron a mí. Claro. Bueno, va cambiando, pero lo que tiene de muy interesante las encuestas, que además de permitirte ver la imagen, vos ves la imagen cómo se relaciona con ciertos temas fundamentales. Porque cómo se comporta la imagen positiva o negativa, según los temas que son parte de la agenda, el desempleo, las jubilaciones, el problema de la inseguridad o de la seguridad. O sea, yo creo que ahí son herramientas también para prestar un oído, aunque sean reducidas, aunque sean pequeñas. Esto lo hemos hablado mucho, Fabricio. Sí, sí, claramente. El tema de que la gente lo etiquetó como la inseguridad, y nosotros desde este medio de comunicación siempre dijimos falta de seguridad. Que lo vemos completamente distinto. Porque inseguridad, una inseguridad instalada es falta de seguridad. Porque está instalada la inseguridad. Sí, Tiene además, muchas aristas, ¿no? volvamos con el descreimiento. También estamos en una provincia donde la policía de Santa Fe está metida en los peores chanchullos que hay. Tenés desde redes de trata hasta redes de páginas pornográficas, hasta incluso el problema del narcotráfico. Y eso Prostitución, también... juego clandestino. Claro, sí, juego clandestino. Cajas negras de la policía de toda la vida. O sea, está hasta las manos todo, o sea, una situación tremenda. Ventas de armas. Venta de armas, sí, ayer, bueno, no voy a contar un caso específico, pero ayer estaba trabajando en una escuela de Galvez y me comentaron de que hubo uno de los policías conocidos que estaba metido en el caso de los menores con respecto al narcotráfico y se terminó entregando a la policía. Sí, se entregó antes de ayer, creo. Sí, de esto tenés casos de todo tipo, viste, en las escuelas incluso que se escuchan. La banda de los menores son lo que se supone que ejecutaron a Pichín Bracamonte, a Bracamonte, al líder de la banda de Rosario Central. sí. Bueno, encontramos de esas situaciones también, eso es muy complejo y además, obviamente que el descreimiento es cada vez peor porque si vos querés ir a acompañar una movilización de jubilados te terminan rompiendo la cabeza. Es una situación en que es escandalosa, digamos, el uso de las fuerzas que hay, totalmente desmedido. El sábado de la noche tuve un cumpleaños y cuando veo acá en las plazas de las Dos Manos, estaban parando a chicos que el único lugar que tienen de concentración en Villa Constitución, porque no hay un mango para tomar algo, es en las Dos Manos. Sí. Estaban sacando moto a rolete y después veíamos cómo salían pero rabioso a buscarlos con las motos para decir que es desacato a la autoridad, para decir que no frenó, y tenemos casos emblemáticos como el de Juancito, por que se supuesto. viene una nueva Sí, movilización sí, sí, el por 28, tenemos casos como el de Ulises y Ezequiel, y vemos cómo utilizan los patrulleros de arma o las motos de arma, o tiran
con mucha bronca. O sea, tenemos ese tipo de situaciones también que se cuelan por la ventana en esta situación. Y creo que hay que medir mucho, incluso tenemos que pensar el otro día pensaba, a ver, uno con 60 años ha vivenciado muchas cosas y digo, ¿sabrán estos nuevos agentes que cuando cometan un error, esos que lo mandan, les van a soltar la mano? Porque eso pasó siempre. Una vez que cometen un error y la cúpula que los manda a ejecutar determinados procedimientos, les sueltan la mano. Esto es así, fue siempre. Sí, pero bueno, o sea, yo no quiero generalizar, obviamente que yo sé hacia quién responde la policía, pero por ejemplo cuando le tiraron a Pablo Grillo la garrafa de gas, eso no fue un error, o sea, eso fue adrede, porque en términos de intervención policial, para generar un antitumulto, tiene que tirarlo a una cierta distancia, con un cierto graduaje hacia el suelo, tiene que pegar sobre el suelo para poder expandir el gas y que los manifestantes se vayan. O sea, casi que estoy hablando como la policía, que está mal, pero son las normativas que tienen que llevar adelante, y eso fue totalmente diferente y se ha demostrado, porque por suerte tenemos un mapeo del accionar policial que se hizo muy popular, que me parece un registro periodístico muy importante, que incluso han dado con los nombres de los cabos y de los efectivos que han disparado, que han visto... ¿Te diste cuenta qué rapidez hubo en eso? Pero hermoso, con eso y con la solidaridad hacia Bahía Blanca, porque entonces eso muestra un grado de esperanza que hay. Muestran de que nosotros, la sociedad, tenemos un granito de arena que aportar en comunidad para poder solucionar todos estos problemas. Y está ahí la situación. Lo que pasa es que es muy difícil mostrarla. Es muy difícil que se vea si están todo el día bombardeándote. Pero esa es la salida. Y ahí se ha demostrado de que hay muchos más casos de Pablo Grillo que no terminaron con ruptura de cabeza, sino que fueron ejemplos concretos. O sea, para hacer una investigación totalmente inductiva y sacar una hipótesis de que tiraron a la cara, de que tiraron a la cabeza, de que tiraron a volar ojos. Fuente Alba. Fuente Alba. Pero en la misma movilización, porque hubo más de 600 heridos, hay heridos que si vos los haces un sumario, te demuestra cómo tiraron. O sea, y eso fue una carnicería, fue una brutalidad. ¿Vos crees que esta represión fue para cambiar el eje de la situación que está viviendo el gobierno nacional? Criptomoneda. Es muy interesante la Milei, porque claramente yo lo veo así. Viene con una debilidad muy importante. O sea, ya veníamos de alguna forma diciendo de que era un gobierno débil. Sin embargo, tuvo la suerte de poder tener una billetera para tener sus cómplices dentro de las cámaras, incluso, que le puedan votar todas sus leyes. Tenemos el ejemplo típico que no se logró investigar o que no se llevó adelante incluso por votación, que es Cuadra. Un caso concreto. Y después tenemos lo de la criptoestafa, que cada vez siguen saltando en el mundo, no en Argentina. Cada vez siguen saltando nuevas pericias, nuevas investigaciones, que incluso son más que nada periodísticas, porque no dejan ser investigados. Y se muestra cada vez más cómo cobraba por sus opinions, cómo cobraban coimas Karina Milei. Incluso tenía una serie de etapas. Lo dice Milei. Pero lo dijo en otra entrevista. ¿Y de qué, ahora es influencer nada más, él solo difunde. Como yo estoy difundiendo las ideas del Frente de Izquierda, pero no soy del Frente de Izquierda. Casi eso es lo que dice el tipo. Sí. Y ahora se demostró de que tenía una serie de etapas con el caso de la CryptoGate que surgió ahora. O sea, no solo era difundir, primero también era compartirlo, después era tener una reunión, después alentarlo. Y ahí es donde pagaba por donde le pagaban por esas acciones. Tenemos eso. Tenemos el brutal ataque a todos los trabajadores, porque los despidos, la desocupación, lo vimos acá en Acindar, con casi 1000 despidos. Ahí vamos a ir después si queremos. Pero bueno, para mencionarlo, la reforma laboral, o sea que incluso un sector de la CGT se juntó con el FMI para ver lo de la reforma laboral. Hace una cadena nacional para decir que el nuevo acuerdo con el FMI va a ser parte del Congreso. Sin embargo, no pasó porque el Congreso, va a pasar por DNU,
O sea que hay una letra chica, el mismo FMI que dice que tiene que haber devaluación, el mismo FMI que dice que hay muchos jubilados y muchas jubilaciones. Y encima de todo, tenemos un gobierno donde tuvieron movilizaciones masivas, la vemos el año pasado con lo que fueron los estudiantes que se pusieron al frente, vemos cómo las asambleas barriales destruyeron la ley ómnibus saliendo a manifestarse, vemos cómo los jubilados con una fuerza enorme, con gente que trabajó toda su vida, que tiene problemas de salud, que tiene problemas de movilidad, también sucedió eso, con cortes masivos de luz en toda la provincia de Buenos Aires, con un montón de provincias con problemas terribles en la obra pública, que ha hecho un escándalo y salpicado como pasó en Bahía Blanca y como pasó con la bajante de puestos de trabajo. Entonces esa debilidad, ¿cómo se muestra? Haciendo de que no se muestre una foto más grande del descontento que hay en la calle. Por eso ahora cortan 50 calles, porque el otro día no le alcanzaron con cortar las de alrededor y tirar tiros como unos locos y con una represión brutal, sino que ahora expanden mucho más el territorio para que todos esos sindicatos que van a apoyar, para que todos esos hinchas de distintos colores de fútbol, que ahí hay una unidad muy importante, porque muchas veces decimos que de fútbol, política y religión y no sé qué más, con esas frases viejas que se sostienen que no lo podemos hacer, y estaban hermanados, un hincha de Boca con un hincha de River, un hincha de Newell's con un hincha de Central, defendiendo a los jubilados, y muchas asambleas, y todos los viejos lograron con lo que logró la selección nacional. Tal cual, lograron unir al hincha. Y que fueron muy solidarios, y a mí me enorgullece eso, ver a Riveras, a Talleres, a Central, a Newell's, a Boca, a Independiente, a Ferro y a todos los clubes de ascenso, que la pelean mucho más los clubes de ascenso, sin embargo fueron los primeros, Chacarita, Morón. Desde la pobreza. Desde la pobreza, desde los segundos cordones que son los más golpeados. Y la solidaridad que se vio en todos esos lugares es impresionante. Fabricio, estamos hablando con Fabricio Rodríguez, el profesor Fabricio Rodríguez, que es precandidato a ocupar una banca en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Contale a la gente, en tu opinión, ¿en qué afecta un gobierno de ultraderecha a nuestra ciudad y a la región? Sí, por lo primero y por lo último que dije, medidas antidemocráticas. O sea, gobernar por DNU es, más allá de que el Congreso esté compuesto por distintas fuerzas y que cada una tiene la importancia de tener su opinión, por eso fueron votados por el pueblo, que puedan discutirlas, puedan votarlas y eso pueda tener un impacto público para seguir la discusión en toda la sociedad. Lo segundo, antidemocrático porque está atacando un derecho fundamental que es el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse, a estar en las calles, y todo lo que conseguimos desde las 8 horas de trabajo, desde el matrimonio igualitario, la marea verde, el voto, etcétera, todo se ha hecho en las calles, todo se ha hecho peleando. Las vacaciones, el aguinaldo, más bien, si bien ha habido un montón de gobiernos que han tomado esas referencias de las calles son muy importantes para eso. Si no, no estaríamos hablando de un villazo y de la importancia que tuvo nuestra ciudad para todo el mundo, porque no solo se habla en Villa Constitución, sino en el mundo. Lo segundo es que toda esa situación de las calles nos ha llevado a que hemos conquistado derechos que hoy fueron arrebatados casi de un plumazo. Soy docente, vimos cómo los derechos que hemos retrocedido y perdido fueron muy grandes, desde quitas económicas como por ejemplo el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, como por ejemplo que mi mamá, que trabajó durante 29 años de su vida y es maestra de chicos chiquitos de primaria, tenga que seguir trabajando muchos años más para poder jubilarse porque le aumenta la edad jubilatoria, desde que nos arrebaten la moratoria social para que 9 de cada 10 mujeres no puedan jubilarse y que han sido sostén de la casa, sostén de los barrios, sostén de los más humildes, sostén de la familia, sostén del trabajo, sostén de la higiene, la seguridad, la limpieza en cada uno de los hogares, y que no han tenido la posibilidad por este sistema en el que nosotros vivimos de tener un trabajo genuino, en blanco, porque en Villa Constitución el 56% de las mujeres tiene un trabajo en negro, de que 7 de cada 10 varones que
han sido fragmentados en los 90 con las flexibilizaciones, con los cierres masivos de fábrica. Hoy no se pueden jubilar con una jubilación mínima, sino que tengan una PUAM, y que van a ser afectados todos aquellos trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral. También de esos hay bastantes en mi familia, uno de ellos es mi papá y seguro el papá del que está escuchando, y muchos otros hermanos y primos. Y eso es un escándalo porque han trabajado toda su vida, ofrecieron un servicio a la comunidad toda su vida para que hoy les sean arrebatados. Y después de eso tenemos lo que es medicación y la salud. O sea, la salud tenemos deplorable. O sea, es una situación muy compleja que se ha demostrado en la pandemia que no está preparada para decenas de miles que necesiten una asistencia y que hoy estamos en otras condiciones porque tenemos bajos presupuestos, tenemos personas que han perdido obras sociales y se han quedado sin una obra social prepaga, tenemos las obras sociales de los sindicatos que fueron retrocediendo también. Tenemos el PAMI, que directamente ya casi hay un montón de problemáticas que no ofrecen servicios. Y después de todo, que todo esto se nuclea en, bueno, educación, que obviamente que el presupuesto ha bajado, las escuelas se caen a pedazos, los barrios directamente están muy complicados por la obra pública. Pero después hay una cuestión muy importante que nosotros no tenemos que perder de vista, que la vida es muy escueta, la vida es muy corta. Y yo creo que merecemos que sea vivida con la mejor dignidad, con trabajo, con salud. Y creo que eso, para llevarlo adelante, lo tenemos que hacer de forma colectiva, así como se vio toda la solidaridad con Bahía Blanca, donde decenas de familias con lo poco que tenían colaboraban para poder darle una lavandina, para poder organizarse en una institución, para poder llevar y involucrar a sindicatos incluso que puedan poner transporte para poder llevar las cosas, o la solidaridad como se vio en los clubes con la defensa de los jubilados, como ya lo dijo Diego Maradona, hay que ser muy cagón para no defenderlos. Y creo que esa es la salida. Creo que la salida la tenemos desde abajo, buscando cómo nosotros podemos llevar una alternativa y una voz diferente. Y ahí yo creo que entra, por ejemplo, la militancia que yo hago en mi partido, porque nosotros tratamos de poner esta agenda. Yo por lo menos trato de ser no un político de los convencionales que viven y quieren estar de la política, sino trato de buscar lo mejor de la sociedad con mis compañeros, hermanados con otras localidades, con otros lugares del país, para poder ayudar a que estas reflexiones se hagan, para poder aportar un granito de arena en la sociedad. Porque los que queremos que gobiernen no somos nosotros los políticos, son los laburantes, son las familias, son los usuarios. Los usuarios, cuando me remito a usuarios, me remito a todos aquellos que no pueden opinar sobre la obra pública, todos aquellos que no pueden opinar sobre el transporte, todos aquellos que no pueden opinar sobre el régimen de salud, sobre cómo llevar adelante todas las tareas que nosotros tenemos en comunidad. Y también incluso involucrar a la educación. Tenemos un problema radical en la obra pública y es paradójico que tenemos a Sindar, que hace acero para la construcción y tiene la producción más baja de los últimos años en acero de la producción. Tenemos grandes lugares que venden elementos para llevar adelante todas las obras. Tenemos Veliati, Mercado de la Construcción, que están cada vez más fortalecidos y fueron más grandes en los últimos años con las obras públicas, con el negocio inmobiliario, que construyeron grandes empresas. Tenemos los mejores estudiantes de la región con la UTN, donde han salido pibes que han sido los mejores ingenieros. Tenemos la UNR, donde han salido los mejores arquitectos, los mejores economistas. Tenemos el profesorado de Villa Constitución, donde pueden hacer un trabajo social de censo que es enorme, donde pueden hacer un trabajo de economía que es enorme, y ahora tenemos también gestión institucional para ver cómo llevar adelante todo eso. Tenemos las herramientas, tenemos el sustento, tenemos todo esto para llevarlo adelante. Lo que hace falta es que eso se ponga en discusión, se ponga en agenda, y que nosotros podamos llevarlo adelante con decisiones políticas, que esas se toman en discusión, obviamente, dentro de las cámaras, dentro de los consejos. Ahí es donde podemos cumplir un rol. Ese es el trabajo que vos pretendés
realizar teniendo una banca en el Consejo Deliberante aquí en nuestra ciudad? Esto está dentro de todos los proyectos que nosotros queremos presentar, que lo presentamos incluso como Frente de Izquierda Unidad, con Nicolás del Caño, con Miriam Breckman. Tenemos decenas de proyectos, tenemos los actores que pueden intervenir en la realidad, tenemos la forma de conseguir todos los recursos, porque cuando te dicen que no hay plata es totalmente mentira. El préstamo del FMI, la cantidad de miles de millones que se va a llevar es increíble. Todo lo que le han perdonado las grandes patronales que incluso gobiernan y dominan. Acá Roca, que anunció de los 39 despidos, tiene 7 funcionarios dentro del gobierno de Milei. Y el tipo se da el lujo de sacarle el pan de la familia a 39 trabajadores de Villa Constitución, como también lo hizo a lo largo y ancho de todo el país. Estamos hablando de Tenares, que es una empresa de la familia Roca, ¿no? De la familia Roca, claro, que incluso estuvo metido con el gasoducto Néstor Kirchner, con toda la obra pública en los últimos años, y donde tenemos a una Sindar que tiene una facturación enorme y que siempre está eximida de impuestos, mientras acá al jubilado que tiene la mínima, a vos, a mí, a mi hermano que tiene un negocio de ropa, a todos los comerciantes de Villa Constitución le ponen un impuestazo que es terrible, que es imposible con los alquileres y los impuestos poder llevar una platita a casa. O sea, estamos en una situación que nosotros podemos cambiar la pelota, o sea, podemos cambiar el sistema en lo que nos encontramos. Pero eso lo tenemos que hacer siendo conscientes de que tenemos que pelearla nosotros. Esa es la batalla cultural que dice Milei. La que dice él de que va a atacar a la casta. Y la que te está mintiendo a vos, a mí, a todos nosotros. Porque no atacó a ninguna casta, atacó a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los jubilados, a la educación, a la salud, y no atacó a Galperín, sino que le bajó los impuestos para que pueda amasar cada vez más millones. No atacó a Paolo Roca, ni a ArcelorMittal, ni a todos los grandes grupos que tenemos en nuestro país, que son muchos y que vienen amasando fortunas, y la brecha entre rico y pobre desde la pandemia hasta acá es cada vez más escandalosa. Fabricio, para terminar, contarle a la gente cómo, voy a decir algo que sé que tenía medio olvidado, o sea y es viejo, ¿no? ¿Cómo te va a encontrar la gente en el cuarto oscuro? ¿Cómo me va a encontrar? Sí, sí. Bueno, ahora se sortearon las boletas y la suerte estuvo de mi lado, así que voy a estar primero, me van a encontrar primero en la boleta del concejal. Mi lista está compuesta también por compañeros que son del Partido Obrero, que está Mónica del Pozo, también están mis compañeras del partido, que muchos la conocen, como Sofía Zapata, como Lara Saucedo. Después en el Departamento Constitución nosotros queremos llevar a un metalúrgico a la Constituyente con Luciano Molina, que es delegado de base de la fábrica Sindar. Y en la lista provincial van a encontrar a Carla Diana, que es una compañera del Partido Obrero, que fue candidata en las anteriores a gobernadora. Ella es docente, como yo. Y después está otros compañeros que son parte de mi partido y de las otras... Cuando ande por acá, Carla, avísame. Dale. La vamos a invitar. Dale, sí, estaría muy bueno. Así que bueno, nos van a encontrar primero y segundos en distintas boletas. Acá, bueno, en las boletas locales vamos a estar primero, por suerte. Es el Frente de Izquierda Unidad. Es la Unidad. primera vez, ¿no? ¿Primero? Sí. Son esa suerte. Bueno, esperemos que todos aquellos nos puedan acompañar con los votos. La gente que desconoce dice, ¿qué tiene que ver, no? Y sí, tiene mucho que ver. Porque hay gente que define de forma muy particular. Define muy particular y por eso ponen muchos periodistas provinciales, claro, por eso caras lindas. Claro. Lo vemos. Es raro que nadie me llamó. Pero bueno, nosotros los que somos laburantes y los que estamos dedicados a vocación a esto, porque siempre me preguntan, ¿cuántos años que haces que estás con esto? ¿Qué pasa si ganás? Y nada, voy a seguir laburando. ¿Qué voy a hacer? Claro. Soy laburante yo. Claro. Porque es verdad, hace muchos años. ¿Cuántos años hace que milita, Fabricio? ¿De los cuántos años? ¿De los 12, 13? Y sí, de la adolescencia, pero también mi mamá, cuando voy a las departamentales en Ansafé, hay muchas docentes jubiladas que me reconocen, porque mi mamá me llevaba a los 6 años, fue mi primera movilización. O sea, y nunca cobré por esto, siempre lo hice gratis, lo hago por vocación. Poniendo plata, trabajando. Esto lo digo principalmente a todo aquel pequeño sector que me dice, andá a laburar, zurdo. Muchachos, no me conocen, todavía hace 15 años que le estoy hablando, mínimo. Así que bueno, laburando.
De a poco, en lo privado y en lo público. En lo privado y en lo público, claro. Sí. Pero mirá, bueno. Mirá si sabés. Sí. Así que bueno, a todos aquellos que quieran colaborar, obviamente que se contacten. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio, siempre ayuda porque son totalmente otra forma de comunicar. Hacemos otro tipo de conversación acá, que eso tiene mucha riqueza para lo que es Villa Constitución. También sé que los oyentes son muy particulares de esta radio, por eso también he tenido un programa en este lugar. Son Así gente que bueno, difícil. Sí, sí. Así que bueno, espero que le manden un montón de mensajes a Dani de por qué estamos diciendo todas estas cosas acá. Así es, así es. Gracias, Fabricio. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, sí. La última vez te crucé en San Nicolás. Tal cual, en San Nicolás. Militando también. Militando estaba. No, mira, un pibe que andaba repartiendo ahí papelitos. ¿Qué quiere este zurdo? Dije. Sí, sí. Acompañando a los docentes de SUTEBA de allá. Ahí está. Gracias, Fabri. No, gracias a vos y a Mariela también, que bueno, siempre le ponen este empeño, y felicitaciones por el nuevo espacio y buenas energías para lo nuevo. Hemos trabajado bastante, ¿eh? Sí, sí. Hemos trabajado bastante. Acá se queja, así que esto no lo dice. Vino seguro. toda una empresa acá de hacer todo esto y bueno, mucha gente, No. polvillo, cables. A pulmón y con la gente y con solidaridad tiene más impronta. Gracias, Fabricio. Bueno, nos vemos, che. Organización Benvenuti, asesores de seguros. Nuestro compromiso es brindar asesoramiento y la protección personal y patrimonial